Hola, este es su servidor, el reverendo Rómulo Cordero. Bienvenidos a este su programa Desde el Desierto. Gracias por darnos su atención. Esperamos ser de bendición para su vida como usted lo es para la nuestra. Que el Señor Todopoderoso revele su gloria a nosotros y traiga gracia y paz en nuestros corazones. Bendiciones. Hoy hablaremos sobre el tema entre dos siglos. Antes de Cristo, con excepción de las promesas a los profetas para el pueblo de Dios, poco se sabía del plan de Dios para este mundo. El profeta Daniel habla de una división de los tiempos en 4 reinos, reinos distintos uno del otro, y todos unidos al final para luego ser derrotados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, dando así el reino a sus santos. Daniel 2:35. Pero con la revelación del Hijo del Hombre también viene la declaración a lo largo del mensaje de lo temporal de este mundo, en un plan de regeneración en un nuevo siglo. El creyente, siendo por fe ciudadano del siglo venidero, aún se encuentra en este siglo mientras viva. Creemos que una comprensión de este concepto del siglo que es, pero que aún no es, nos ayudará muchísimo en entender el maravilloso plan de Dios para nuestras vidas. Hoy veremos qué significa todo esto. ¿Qué quiere decir este siglo y el otro? ¿Cuáles son las condiciones de este siglo y cuáles son las condiciones del siglo venidero? Marcos capítulo 10, versículo 28 en adelante, lee así: Entonces Pedro comenzó a decirles: He aquí, nosotros los hemos dejado todo y hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Jesús nos indica que tan difícil es para la gente heredar el reino de los cielos, si no hay una disposición absoluta. Es este caso, o en este caso vemos a un joven rico que tenía muchas posesiones. El texto sugiere que no se podían contar, o era un número indefinido de posesiones. Este joven reconoce a Jesús como un maestro bueno, esto es agape. Esto es uno con deseables o cualidades positivas, especialmente en su capacidad de enseñar bien o correctamente la palabra de Dios. Jesús les dice: ¿por qué me llamas maestro bueno, con una excelencia moral? ¿Cómo sabes esto? Solo Dios tiene tal excelencia moral. Y procede a contestarle que tenía que cumplir 2 cosas. Una, cumplir los mandamientos, y la otra, vender todo lo que tenía y darle el resultado de estas ventas a los pobres y tomar su cruz, esto es, su dilema, su calamidad, su condena, y seguirle. Jesús, como todo maestro, requería emplear mucho tiempo con sus discípulos.
en hacer lo que es discípulos, no podrían trabajar y necesitaban aprender a depender de la mano de Dios para su servicio. Por otro lado, el tiempo de Jesús sobre esta tierra era poco, 3 años. 3 años nada más tenía para moldear a los discípulos y que estos fueran también a su vez capacitados para moldear a otros y así esparcir las enseñanzas del reino por toda la tierra. 3 años. Los discípulos dejaron todo por seguir a Jesús, como si fuese unas clases intensivas acerca del reino. Todo lo que siguen a Jesús no solo deben exhibir justicia y fe, justicia para con Dios en la adherencia de la palabra del Señor, en este caso los 10 mandamientos, pero también es necesario depender de Dios y no de lo que podemos hacer o tengamos o obtenemos a través de nuestros esfuerzos. En este caso, las posesiones personales. Pedro indirectamente toca en el aspecto último de los requisitos para heredar la vida eterna, la cual era la pregunta del joven, que es creer y confiar en Cristo Jesús. Él dice, nosotros sí vamos a entrar en el reino porque hemos dejado todo lo que teníamos por seguirte. Ahora, mire esto, Pedro era un pescador y al igual que muchos de los seguidores de Jesús, no eran personas con muchas posesiones. Tenemos la excepción de Mateo y Zaqueo y otros que creían. Jesús dice que cualquiera que pierda o deje todo lo que tiene o impide tantas posesiones como relaciones terrenales para este siglo por causa del reino de los cielos o del evangelio o de él, este o esta recibirá más de lo que tenía en posesiones y relaciones, 100 veces más para ser preciso. Hay muy pocas inversiones legales que puedan darte 100% de tu inversión. Jesús le dice a Pedro que todo lo que han perdido por causa de él o del mensaje del evangelio les será restaurado, remunerado, restablecido continuamente, entrando y continuando en el siglo venidero. Esta promesa que Jesús le da, esta revelación de la intención de Dios implica algunas cosas. Que es difícil tener excesivo número de posesiones y poder heredar el reino de los cielos si no se está dispuesto a dejarlas. Lo otro es que lo que nos impide servir debe de ser secundario al enfoque del reino de los cielos. No debe de haber temor en perder lo que tenemos. Y también habrá una restauración, mejor dicho, ahora y después. La familia de creyentes está llamada a ser el reemplazo de estos vínculos terrenales perdidos. Estamos llamados a ser madres, hermanos, padres, hijos, a aquellos que han perdido sus hermanos, sus madres, sus padres y sus hijos por causa del evangelio. El que tiene mucho y lo deja, recibirá mucho más de lo que dejó. Mientras más dejas por causa de Jesús, más ganas a causa de Jesús. Lo que nos lleva a nuestro tema, entre 2 siglos. ¿Qué significa siglo? Aión. Siglo o aión es un periodo o unidad de tiempo en la historia con una característica distintiva. Ejemplo, en su uso, Mateo 12, versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre,
le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, aión, ni en el venidero. En varios idiomas no hay un término específico para edad, era o siglo. La aproximación más cercana es en el contexto de Mateo capítulo 12, versículo 32. Puede ser no en estos muchos años y no en los muchos años siguientes. El sentido de esta era presente o siglo y la otra futura o el futuro siglo tal vez no era un concepto conocido o pensado en el tiempo de Jesús. Muchos pensaban en el hoy y ahora. Tal vez se imaginaban un futuro fantasioso generado por la especulación del hombre. Los egipcios, por ejemplo, enterraban a sus faraones con todas sus posesiones, incluyendo esclavos y mascotas y soldados dentro de las tumbas para que fuesen con ellos al otro lado. Jesús viene a definir una verdad, que sí hay otro lado, pero no en la forma que el hombre piensa. Esto Dios le llama otro siglo, otra era, otro tiempo que viene después de esta, inmediatamente después de esta. Pero no está definido por la muerte de la persona, sino está definida por el establecimiento del reino de Dios en el tiempo. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 17, literalmente al Rey de los siglos. Ese de los siglos es mejor entendido como un alcance ilimitado del tiempo, o en consecuencia se puede traducir con mayor precisión como el Rey eterno, el Rey por la infinidad, sin fin, sin principio. No hay otro como Él. Al igual que la expresión el unigénito Hijo de Dios. Cuando decimos el Rey de los siglos, estamos hablando del Rey eterno, único en su clase. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 17 dice así: por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Todo el tiempo significa lo mismo cuando hablamos de siglo. En diferentes lugares en el Nuevo Testamento se describe las dos eras o siglos usando términos como este siglo, el siglo venidero. Otras variantes para diferenciar un tiempo de otro son igualmente usadas, tales como edad venidera. A veces se llama esa edad. Lucas capítulo 20, versículo 35 dice así: la que viene o la edad venidera. En Efesios capítulo 2, versículo 7 dice: en varios pasajes solo aparece esta era, pero el otro miembro de contraste está sin embargo presente en una implicación. En esta era, sin decir la otra era, se implica de que habrá otra era cuando se expresa o se identifica una era presente. El segundo término que se utiliza es universo. Hebreos capítulo 1, versículo 2. El sistema mundial. A este mundo se le denomina el universo o el sistema mundial. Prácticas y normas de aquellos sin Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 18. Otro término que se conoce en el Nuevo Testamento precisamente hace mucho tiempo. En Lucas capítulo 1, versículo 70. Y también se conoce para siempre o eterno, sin fin. Hablando sobre el próximo siglo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 5. O Theos Theou, Aionos Tetao, el Dios de este siglo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Personas no religiosas. Podemos ver en segunda de Corintios 11, 16 y Lucas 16, 8. Se le denomina como de este siglo.
Querido vidente, antes de Cristo, el hombre no tenía idea de que habría un nuevo siglo. Y la mayoría creían en una continuidad de una vida similar a la existente. Y algunos en sus muertes se preparaban para entrar en aquel mundo. Aunque sí hay un mundo que sigue, el enfoque de nuestro maravilloso Jesús nos da es que hay una separación y el siglo venidero es mucho mejor que el siglo existente o presente. Esto no es un mito, sino una realidad revelada de Dios. La palabra siglo, aion, no significa 100 años, como nosotros muchos interpretamos, sino que la marcada diferencia entre un tiempo con valores diferentes y el tiempo venidero con valores completamente distintos. En el siglo venidero cuenta y se valora la voluntad del Dios Trino y Uno. En el siglo presente cuenta y se valora el dinero, las posesiones materiales, cuánto sabes, cuánto has alcanzado, si eres influyente o no, si tienes autoridad o no, si tienes seguidores o no. Y esto es lo que cuenta para este mundo desafortunadamente. Pero este mundo es pasajero. Y el mundo venidero solamente se hará la voluntad del Dios Todopoderoso. Shalom.